9 días de protesta y movilizaciones. 6 provincias se encuentran desde ayer por un nuevo decreto presidencial en estado de excepción. Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. El gobierno hizo ofertas a los 10 puntos solicitados por la CONAIE, que lideró en una primera etapa la protesta. La CONAIE no ha aceptado y las movilizaciones continúan. Otros gremios se han unido al paro. Quito es el centro de la protesta y allí se han quintuplicado la cantidad de efectivos militares que resguardan el orden. Pero en otras ciudades también podemos ver importantes enfrentamientos: Latacunga, Cayambe, Riobamba, El Puyo. En nuestra primera entrevista no se discutirá la legitimidad o no de la protesta, sino las pérdidas económicas y específicamente en un sector que la siguiente autoridad representa: el turismo. Vale la pena aclarar que esta entrevista fue solicitada con anterioridad al paro, porque buscábamos hablar sobre algunos proyectos e iniciativas que impulsa el Ministerio de Turismo, pero dado el contexto actual, pues empezaremos con lo más coyuntural. Bienvenido, Nils Olsen, ministro de Turismo. Gracias por estar aquí. Natalie, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y este espacio. Bueno, efectivamente, como usted lo ha comentado, las manifestaciones violentas afectan gravemente al sector turístico. La industria de turismo venía con una buena reactivación. Estábamos por buen camino. Lastimosamente, estas manifestaciones violentas significan un freno a raya de nuestra reactivación. Como sabemos, la industria de turismo es muy susceptible, es muy sensible a los factores externos como la inestabilidad política de un país o también como la pandemia, por ejemplo. ¿En qué forma, ministro, se empiezan a sentir estas afectaciones? Siendo este un sector, como usted menciona, golpeado también por la pandemia, empezaba ya a recuperarse de alguna manera, pero son 9 días de paro y las repercusiones, imagino yo, serán hacia varios meses posteriores. ¿Cómo se miden o se cuantifican esos daños? ¿Podemos hacer esta radiografía? Sí, efectivamente son aproximadamente entre 2 y 5 millones de dólares que la industria de turismo está dejando de recibir por las manifestaciones. Actualmente son alrededor de 45, 50 millones en total que se han registrado en pérdidas para el sector turístico. Y para aterrizar, ¿y qué es lo que significa esto, Natalie? Significa pérdida de empleo, significa que los artesanos no están vendiendo sus artesanías, que los guías de turismo no están trabajando, que los hoteles, hostales están recibiendo cancelaciones todos los días, y no solo las de esta semana, sino las reservaciones futuras. Podemos ver, justamente hace unos minutos compartí en redes sociales, en Twitter, un gráfico que demuestra cómo en octubre del 2019, en ese mes se cayeron drásticamente las reservaciones, pero también en los meses siguientes, porque los turistas internacionales, al ver que un país tiene una conmoción social, por decirlo de alguna manera, automáticamente cancelan sus reservaciones en el futuro y deciden ir a otro país. Y es justamente por eso que las manifestaciones violentas le hacen muchísimo daño al turismo y a toda su cadena de valor. Como lo dije antes, artesanos, hoteles, los mercados, los agricultores que venden sus aguacates, sus verduras, etcétera, y que no pueden comercializarlos al sector turístico. Estaríamos hablando entonces, para puntualizar, de 45 millones de dólares en pérdidas hasta el momento. Esa es la cifra oficial. Ahora, usted menciona también estos hechos violentos y hablemos un poco más allá de lo económico. La imagen y la percepción también es importante dentro del sector turístico, y si bien los actos que no son parte de la protesta social, digamos, legítima, actos más bien de vandalismo, de delincuencia, incluso también el abuso policial o militar, el abuso del poder y la fuerza. Nada de eso ayuda a crear una imagen positiva del país. Pero ojo, tampoco lo han hecho los delitos que se cometen a diario, el tema de la inseguridad en general también a nivel Ecuador, y también las guerras entre las bandas de narcotráfico que durante la gestión de Guillermo Lasso han tenido que enfrentar. Estas masacres carcelarias, las peores en la historia de la región. ¿Cómo han hecho ustedes desde su cartera de Estado para contrarrestar estos hechos de inseguridad, violencia, y ahora se le suman también las protestas a nivel de imagen y percepción en el mundo? Claro, una de nuestras funciones como Ministerio de Turismo es atraer a turistas internacionales a que visiten al país, posicionando al Ecuador como un destino atractivo y presentando todos los atributos
que tiene nuestro país para convertirse en un destino atractivo para los turistas. Nosotros, al comienzo de nuestra gestión, activamos a la policía turística para poder generar confianza a los turistas nacionales e internacionales viajar por el país. Tenemos más de 300 agentes en las diferentes ciudades del país. Logramos vacunar de manera prioritaria el sector turístico, asimismo para generar la confianza en los clientes, o en este caso en los pasajeros. En este momento tenemos ya un presupuesto aprobado y priorizado de $47.5 millones para invertir en la promoción del país desde el 2022 hasta el 2025. Ya hemos tenido varias acciones de promoción junto al sector privado. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en LATA Expo, que es la feria de turismo más relevante para el mercado británico, junto a una delegación de 15 empresarios ecuatorianos. El próximo mes tenemos una participación en un festival gastronómico en Londres con cocineros ecuatorianos que van a ir a presentar nuestra gastronomía. Tenemos la participación en FIEXPO la semana pasada en Panamá, que fuimos por primera vez Guayaquil, Cuenca, Manta y Quito en un solo stand para presentar al país como un destino atractivo para los eventos, congresos en Ecuador. Nuestro trabajo es seguir remando con muchísima fuerza para poder seguir posicionando al Ecuador como un destino atractivo para los turistas. Sin embargo, las manifestaciones violentas... Perdone que le Sí. interrumpa, yo le decía que definitivamente se ven los esfuerzos. También importante la cifra que se va a destinar para promoción de turismo específicamente. Es importante cuando también es difícil tener una cartera de Estado que no tiene presupuesto. Ahora que se sabe que van a aterrizar estos fondos también, creo que la labor que se puede hacer con aquello es importantísimo. Y veíamos también en redes sociales, y sobre esto le quería hacer que nos amplíe un poco más el detalle, he visto que hay mucho acercamiento, quizá por este objetivo de promover los diferentes destinos que hay en Ecuador, con creadores de contenido. Muchos de ellos no influencers en el sentido en el que se piensa que tienen muchísimos seguidores, sin embargo que tienen mucha influencia dentro de sus microgrupos, los microinfluencers que se llaman. Podemos ahondar un poquito más en esto. Y también internacionales, entiendo yo, que han venido y de manera un poco orgánica ellos cuentan lo que ven en Ecuador. Esto muy interesante, no lo habíamos visto antes. Sí, con mucho gusto, Natalie. Se llama el Ecuador Film Residency. Es un programa que justamente busca atraer creadores de contenidos de alta calidad internacionales y también nacionales al país para crear una promoción auténtica, orgánica y genuina. Tenemos el caso, por ejemplo, de George y Tara, que son dos americanos viajando con sus dos hijos en el Ecuador. Estuvieron con nosotros hace un par de meses. Lanzaron un video que se viralizó, que se llamaba Ecuador, no era lo que nos esperábamos, y justamente están en este momento viajando por el país. Ya están de salida en este momento en el aeropuerto de Quito para regresar a su país. Llevan 3 semanas viajando por el Ecuador para hacer otro video. Son 30 videos que vamos a estar trabajando con creadores de contenido nacionales e internacionales solo en este segundo semestre del año. Como usted sabe, Natalie, la forma de consumir contenido digital ha cambiado muchísimo en los últimos años, y no solo hay que enfocarnos en las acciones ATL o BTL, sino también trabajar con los medios digitales con contenido de alto valor, genuino y orgánico, porque eso es lo que las nuevas generaciones están consumiendo. Y sobre ellos, me menciona usted, están a punto de regresar a sus países, en principio han vivido una buena experiencia, pero ahora también les ha tocado ver las manifestaciones y las protestas. ¿Qué percepción tienen estos turistas internacionales que tienen a cargo también hablar de nuestro país? ¿O cómo creen que terminen comunicando lo que ellos ven? Bueno, hay de todo un poco, depende de quién es el viajero, porque en la industria de turismo tenemos, por ejemplo, desde los mochileros, que son más aventureros y que estas manifestaciones no son tan críticas como un turista de lujo, por ejemplo, o turistas jóvenes. Ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana trabajando con otras instituciones públicas para poder asistir a un grupo de adolescentes americanos que estaban atrapados en una pizzería en Quito para poder llegar al aeropuerto y regresar a su país, que venían de Mindo. Entonces, para ellos es una terrible experiencia las manifestaciones violentas. Habrá para otros viajeros, que es la gran mayoría, que al ver que hay manifestaciones violentas en el Ecuador, no se sienten seguros y prefieren escoger a otro destino. Y eso es cuando todos los esfuerzos que estamos haciendo del Ministerio de Turismo
se van al tacho de basura, lastimosamente, porque muchos turistas prefieren ir a un país donde se sientan más seguros, y lo digo con muchísima pena y con muchísima vergüenza, pero esto de aquí nos motiva aún más y nos compromete aún más para luego que estas manifestaciones terminen, trabajar sin parar incansablemente para recuperar esto que hemos perdido en esta semana gracias a las manifestaciones violentas. ¿Cómo tender puentes, ministro, entre los grupos sociales y el gobierno nacional? La Asamblea, por ejemplo, lo está intentando hacer, pero para muchos no tiene legitimidad. Desde el gobierno central, ¿qué más se puede hacer? A pesar de que esto no es una responsabilidad directa de su cartera de Estado, ¿qué más se podría hacer para llegar a algún tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que el presidente ha sido bastante claro en sus declaraciones y ha dicho que él está abierto al diálogo desde el primer día de las manifestaciones. Aquí nada más creo que la sociedad civil, la gente que quiere trabajar, las personas que quieren seguir produciendo y que deben seguir exigiendo el diálogo en este caso a los manifestantes. La puerta del gobierno siempre ha estado abierta. Ellos solo tienen que aceptar esa propuesta, sentarse a la mesa y discutir las soluciones para poder juntos salir adelante. También entonces llama a los manifestantes al diálogo, a esa posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Le pregunto también si en cambio a usted, a su cartera de Estado, se le han acercado, por ejemplo, las cámaras de turismo y representantes de gremios en este sentido, también para llegar a algún tipo de acuerdo o demandar y exigir que también como autoridad intenten ya el cese del paro. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Turismo, desde el primer día de gestión, hemos estado trabajando de la mano con el sector privado y la academia, porque verdaderamente creo que la mejor forma de avanzar y resolver muchos de los problemas que tenemos como país es con el diálogo y trabajando en equipo, todos hacia un mismo destino. Hemos logrado al Ministerio de Turismo también, por ejemplo, que las empresas públicas de turismo de las diferentes ciudades trabajemos de la mano, trabajemos en equipo, junto a las cámaras de turismo y, como lo dije antes, de la academia, para que nuestros esfuerzos sean mucho más eficientes y tangibles y poder cumplir con lo que la gente quiere en Ecuador. Efectivamente las cámaras de turismo y el sector privado está solicitando que haya diálogo, está respaldando también a las fuerzas públicas en este caso para mantener el orden. Y no quiero que se malinterprete, Natalie, pero las manifestaciones son completamente legítimas siempre y cuando no sean violentas, siempre y cuando no afecten el derecho del resto de los ecuatorianos a seguir trabajando. Yo entiendo que hay necesidades, que todos tenemos problemas, pero necesitamos resolverlos con el diálogo. De acuerdo, ministro. Le agradecemos muchísimo su apertura, su presencia. Le vamos a llamar en una próxima oportunidad para ahí sí hablar en detalle solo de los proyectos que está impulsando desde su ministerio. Y le deseamos, por supuesto, muchísimo éxito en su gestión. Muchísimas gracias, Natalie, por este espacio. Que tenga un excelente día. Muchas gracias al ministro de Turismo. Importantes también las puntualizaciones que nos ha hecho el representante de esta cartera de Estado también en el trabajo que vienen realizando en este año de gestión, la Policía de Turismo, es verdad, la rapidez con la que se vacunó también al sector, un sector que venía muy golpeado por la pandemia, y nos ha también hablado sobre la cifra importantísima, estos 47.5 millones de dólares que se van a utilizar en promoción hasta el 2025, en promoción de lo lindo que tenemos en nuestro país. Y claro, también el gran desafío hoy por hoy son precisamente las manifestaciones y las protestas y lo que eso implica para la imagen, la percepción también del Ecuador hacia el mundo. Él mencionaba cómo se tuvo que intervenir inclusive el día de ayer en la ciudad de Quito para ayudar a turistas estadounidenses a poder llegar al aeropuerto de Quito. Se entiende también, hay empatía con la protesta social, sin embargo se entiende también desde esta cartera de Estado la necesidad que hay de que se regrese a trabajar. 45 millones de dólares de pérdida existen tras 9 días de paralización en el sector turístico.